oyentes, sean bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. En los próximos 60 minutos les estaremos acompañando Giselle Moayet y esta servidora. Giselle, ¿cómo estás? Feliz semana. Feliz semana, feliz día para ti, Cruz Mili, y para toda Venezuela. Un placer acompañarles como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. Durante el fin de semana fue reportado el naufragio de una embarcación que salió desde el estado del Tamacuro con destino a Trinidad y Tobago. Hasta el momento, las autoridades han confirmado el fallecimiento de 3 personas, entre ellos un menor de edad. Durante el fin de semana fue reportado el naufragio de una embarcación que salió desde el estado del Tamacuro con destino a Trinidad y Tobago. Hasta el momento, las autoridades han confirmado el fallecimiento de 2 personas y 7 rescatados. Aunque no se tienen cifras exactas de cuántas personas viajaban en la embarcación, algunos lugareños comentaron que iban a bordo un aproximado de 30 personas, las cuales salieron en horas de la madrugada del 23 de abril desde La Hoguereta, municipio Tucupita. Hasta el momento, los 7 rescatados han sido identificados como Leonardo Marín, Reinaldo Villarruel, Alexander Jiménez, Norberto Martínez, Alberto Monterola, Lazar de Salazar y Alba Sánchez. Ante el suceso, la gobernadora de la entidad, Eliseth Hernández, ofreció declaraciones. Lamentamos muchísimo desde el gobierno bolivariano este suceso ocurrido el día 23 de abril. Hemos rescatado a esta hora 7 de los que conformaban y los que estaban dentro de la embarcación. Queremos verdaderamente solidarizarnos con toda la familia de estos venezolanos que hoy lamentablemente han perdido la vida. Nos solidarizamos con todos los deltanos y las deltanas y todo el apoyo moral, en salud y atención que está brindando el gobierno bolivariano. Por su parte, el reporte del Cuerpo de Bomberos de la entidad señaló que el incidente fue por el fuerte oleaje y la corriente del sector Boca de Serpiente. Por los momentos se mantienen las labores de búsqueda y rescate de las demás personas que hasta el momento no han sido identificadas. Desde el estado del Tamacuro, Mariannis Armas, Televen. Y la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, además de la Organización Internacional para las Migraciones, solicitaron este lunes rutas más seguras para los migrantes venezolanos. De acuerdo a un comunicado emitido por ambas organizaciones, el uso de rutas irregulares son altamente peligrosas. Esto luego de que el pasado sábado se registrara un nuevo naufragio en el Caribe donde fueron rescatadas 7 personas por barcos comerciales. Se registró además 3 fallecidos y otras 15 personas aún se encuentran desaparecidas. El representante conjunto de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, Eduardo Stein, aseguró que pese a las condiciones que atraviesa el país, miles de personas emprenden viajes, la mayoría a Trinidad y Tobago, arriesgando su vida. Sin embargo, estas muertes trágicas en los cruces de frontera se pueden evitar solo si se toma una acción internacional inmediata para encontrar soluciones y colocar como prioridad los derechos humanos. Entre tanto, un accidente aéreo en el estado Bolívar dejó el saldo de un fallecido. Nuestra compañera Mariannis Armas nos amplía la información. Adelante, Mariannis. Gracias por el contacto. Y efectivamente, una aeronave perteneciente a una empresa privada que había despegado desde el aeródromo de La Paragua con destino a la comunidad indígena de Antavare, con el propósito de trasladar 200 kilogramos de víveres y 200 litros de combustible tipo diésel, autorizado por la Corporación Venezolana de Minería. El siniestro se registró en la parroquia Barceloneta, municipio Angostura del Orinoco, donde perdió la vida José Salazar, quien era el piloto de la aeronave. Por su parte, la Autoridad Única de Aeropuertos de la entidad, Ángel Armas, conjuntamente con efectivos militares, procedieron al resguardo de la zona hasta que el 6CPC realizó el levantamiento del cuerpo. Aún se desconoce el motivo del accidente y se espera el pronunciamiento por parte de las autoridades en las próximas horas. Este es el aporte que puedo ofrecerles a esta hora desde el estado Bolívar, y con esto regreso con ustedes a los estudios del Noticiero Televen.
Y en las últimas 24 horas, Venezuela registró 995 casos de COVID-19 para sumar 191.518 infectados, además de 19 fallecidos, para totalizar 2.047 decesos. Así lo informó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. La vicepresidenta detalló que todos los casos son comunitarios. El Distrito Capital registró 192 positivos, seguido por los estados Yaracuy con 144, Sucre con 131 y Miranda con 119. Asimismo, Rodríguez informó que 19 venezolanos perdieron la batalla contra el coronavirus. Debemos además informar de 19 fallecimientos en las últimas 24 horas. 4 en el estado Sucre, 3 en Miranda, 3 en Barinas, 3 en Lara, 2 en Anzoátegui, 2 en La Guaira, 1 en Apure, 1 en Trujillo, y bueno, eso da un total para Venezuela de 2.400 fallecidos en todo el desarrollo de la pandemia. La alta funcionaria agregó que a la fecha el 91% de las personas ya se han recuperado, mientras que 15.201 casos siguen activos. Manuel da Silva, Televen. Gracias, Manuel. Y la India superó este lunes los 17 millones de contagios por el coronavirus desde el inicio de la pandemia, producto de una segunda ola de casos que suma por quinto día consecutivo cifras récord de infecciones y fallecidos, mientras el país hace esfuerzos por atender la crisis de suministro de oxígeno. En las últimas 24 horas, la nación asiática sumó 352.991 contagios y 2.812 muertes, los números más altos hasta ahora de acuerdo con el Ministerio de la Salud. Estas nuevas cifras incrementan el total acumulado de infecciones a 17.3 millones y 195.123 muertes desde el inicio de la pandemia. Por su parte, el ministro de la Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, señaló que su gobierno enviará a la India compresores de oxígeno y ventiladores ante la gravedad de la crisis por la propagación del COVID-19. Las autoridades han informado que los crematorios y cementerios están colapsados. Además, señalaron que los suministros de oxígeno han llegado a niveles críticos. Y autoridades colombianas decretaron este domingo alerta roja en la ciudad de Bogotá debido a que la capital tiene el mayor índice de transmisión del virus y una capacidad hospitalaria muy limitada. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, en el mes de abril Colombia ha registrado las cifras diarias más altas de decesos y 7 de las 10 jornadas más negras desde que comenzó la pandemia, acumulando 70.886 víctimas mortales y 2.757.274 contagios. La elevada cifra de fallecidos, así como de contagiados, es un reflejo de la agresividad mostrada por el virus en su tercera ola, que además mantienen alerta roja las redes de salud de todo el país por la ingente demanda de camas en las unidades de cuidados intensivos. Bien, y estudios científicos revelaron los beneficios y riesgos de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, dejando claro que los primeros son muy superiores a los segundos. El documento fue publicado por la Agencia Europea del Medicamento. El análisis examinó la prevención de las hospitalizaciones, los ingresos en la unidad de cuidados intensivos y las muertes por COVID-19, considerando una eficacia de la vacuna del 80% durante un periodo de 4 meses. Los científicos europeos han analizado los beneficios de la vacuna y el riesgo de coágulos sanguíneos inusuales con plaquetas bajas en diferentes grupos de edad en el contexto de las tasas de infección mensuales. El estudio se basó en diferentes supuestos de la eficacia de la vacuna para contextualizar la aparición de estos coágulos sanguíneos inusuales, en el que mostró que los beneficios de la vacunación son mayores con el aumento de la edad y las tasas de infección. Por el momento no se vinculan efectos en función del sexo. Este lunes, la Unión Europea inició una acción legal contra el laboratorio sueco-británico AstraZeneca, al que acusa de haber incumplido sus compromisos de entrega de vacunas anti-COVID.
De acuerdo a un portavoz de la Comisión Europea, los términos del contrato no fueron respetados y la empresa no está en posición de aplicar una estrategia confiable para garantizar entregas a tiempo. Esta acción legal fue lanzada el pasado viernes en nombre de la Unión Europea y sus 27 Estados miembros. Tras un acuerdo unánime con esta decisión, AstraZeneca entregó en el primer trimestre 30 millones de los 120 millones de dosis acordadas con la Unión Europea y para el segundo trimestre espera entregar 70 millones de los 180 millones previstos inicialmente. Ya el presidente Nicolás Maduro rechazó la asignación de 150 millones de dólares por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros a factores de la oposición venezolana. Ahora del dinero congelado, secuestrado a Venezuela en los bancos del mundo y en la Reserva Federal de Estados Unidos, están sacando el dinero secuestrado para entregárselo a estas mafias de la derecha, que ya se han robado todos esos recursos. Esta semana se anunció por vías indirectas, como sacan en los cables internacionales, informó sin dar a conocer su identidad que se le entregarán más de 150 millones de dólares del dinero de los venezolanos a esta pandilla de mafiosos de Guaidó, a la pandilla trumpista de la derecha. El primer mandatario nacional pidió a los devotos de José Gregorio Hernández celebrar este hecho religioso desde su hogar para cumplir con las medidas de bioseguridad. Esta semana que viene será la misa de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Hemos estado ayudando, apoyando en todo lo que sea útil y necesario a la Iglesia Católica en la preparación de este evento esperado por el pueblo venezolano durante décadas. El templo será nuestro hogar. Que todos los templos, que todos los hogares se transformen en lugares de oración y que el hogar de usted, compatriota, se convierta en un lugar de oración para pedirle a José Gregorio Hernández el 30 de abril, día de su beatificación, que llene de bendiciones al pueblo de Venezuela. Asimismo, el jefe de Estado mencionó que esta semana el país entra en 7 días de flexibilización amplia y aseguró que en Venezuela han venido disminuyendo los casos de COVID-19. Manuel da Silva, Televen. 55 venezolanos fueron expulsados de Chile en un nuevo proceso de deportación. Las autoridades chilenas informaron que 40 de los deportados ingresaron al país por pasos ilegales y los otros 15 presuntamente incurrieron en delitos de tráfico de migrantes, tráfico de drogas y robo. Veamos el siguiente trabajo de nuestra cadena aliada AFP. Nuevo proceso de deportaciones en Chile. Las autoridades expulsaron el domingo a medio centenar de venezolanos desde la ciudad norteña de Iquique y los enviaron en un avión rumbo a Caracas. En el día de hoy se está materializando un nuevo vuelo que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros que en un grupo de 55 personas. 40 de las deportaciones se produjeron por ingresos a Chile por pasos prohibidos y las otras 15 por delitos como tráfico de migrantes y de drogas o robos. El gobierno pretende deportar a unos 1.500 extranjeros durante este año y para ello arrendó 15 vuelos de aviones comerciales. Organizaciones de ayuda al migrante denunciaron que estas expulsiones vulneran los derechos de las personas, ya que se les confisca su documentación y se les impide el acceso a abogados. Y aseguran que los arrestos contradicen la recién publicada nueva ley de migraciones, vigente desde el 20 de abril. Esta normativa indica que los migrantes que ingresaron con pasaporte o tarjeta de identidad antes del 18 de marzo de 2020 pueden obtener una visa. Pero quienes ingresaron a Chile por pasos no habilitados tienen un plazo de 180 días para salir del país y acudir a un consulado chileno en el exterior para solicitar una visa. Y si la solicitud es admitida, podrán regresar. Una madre venezolana
venezolana y sus hijos cruzaron la frontera de Estados Unidos con una cuerda, pero fueron detectados por efectivos policiales en la zona de Calexico West, en California. Alrededor de las 3:15 de la madrugada del jueves, los operadores de cámara asignados al sistema de videovigilancia remota de la estación El Centro observaron a un hombre que bajaba por el muro fronterizo con el uso de una cuerda, aproximadamente a 9 metros. Pocos minutos después notaron que bajaban a otro hombre con un niño pequeño aferrado a su espalda y luego una mujer que sujetaba a otro niño. Las imágenes se pusieron en alerta a los oficiales del patrullaje fronterizo, quienes lograron la captura de los contrabandistas. La madre y los menores están bajo custodia en el centro de procesamiento de la estación El Centro, en el sur de California. Y 2 niñas venezolanas fueron halladas sanas y salvas en Castilla, Perú, luego que sus padres denunciaron su desaparición ante la Fiscalía ecuatoriana el pasado jueves. Las menores de edad se encontraban junto a 2 mujeres quienes fueron detenidas luego de que un ciudadano viera a las niñas en un bus y las identificara por las fotos que habían sido difundidas por redes sociales. El padre, Joel Oviedo, espera en la frontera de Ecuador con Perú para tener acceso y reencontrarse con ellas, por lo que pide a las autoridades competentes que se lo permitan. Bien, y bajo la consigna Vacunas Ya, gremios y profesionales de la salud encabezaron una protesta para exigirle al gobierno un plan de vacunación masivo. En la manifestación se encontraba el líder opositor Juan Guaidó, quien aseguró que las autoridades han puesto obstáculos para que al país ingresen vacunas a través del mecanismo COVAX. Además, exigió también el establecimiento de un plan nacional de vacunación que sea observado y vigilado por las autoridades internacionales en materia sanitaria. Apenas 12 enfermeros quedan en el Hospital Centinela del Tigre para atender a los pacientes que son ingresados a la sala COVID. El coordinador de enfermeros del área COVID del Hospital del Tigre, Claudio Cedeño, informó que algunos profesionales han dejado de prestar sus servicios por estar contagiados de la COVID-19 y otros porque prefieren no arriesgarse ante los bajos salarios que perciben. Indicó que requieren de al menos 96 enfermeros y solo cuentan con 12, de los cuales 6 no perciben sueldos. Le dieron a ellos o nos dijeron a nosotros, o a mí como coordinador, dile, tráigame al personal para acá, que tú me vas a dar a cambio ¿qué es? ¿El cargo o un contrato a esos muchachos? Y desde diciembre o noviembre que ellos están aquí todavía no han cobrado el primer sueldo y todavía no se le han entregado ni el contrato. Tenemos ya 5 colegas de reposo, los cuales uno está en estado crítico. Estamos haciendo recolectas, no sabemos la situación país, pero le hago un llamado a la comunidad que por favor deje de destruir la imagen del poco personal que queda trabajando. Estoy hablando como colega, pero la persona que está allá adentro es mi esposo, Eduardo Castro. El médico coordinador del área COVID del Hospital Centinela del Tigre, Lenín Quevedo, explicó que la mayoría de los pacientes cuando llegan a esta sala se encuentran en estado crítico y estos requieren de una atención prácticamente exclusiva de un enfermero. El paciente crítico requiere una atención de una persona dedicada exclusivamente a ese paciente. Debido a que el paciente tiene gran demanda de oxígeno y se encuentra en este momento 8 pacientes, de los cuales podemos decir que 6 se encuentran en estado crítico. Los médicos y enfermeros exigieron respeto a la labor que realizan en esta área, pese a la carencia de insumos y los bajos sueldos que perciben, al tiempo que desmintieron las acusaciones que en días recientes realizaran algunos familiares de supuestos cobros que realizan trabajadores de esta área. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Gracias, Susana. Y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios advirtió que en un par de semanas podría existir un colapso de los servicios por falta de diésel, por lo que hizo énfasis en la urgencia de implementar medidas a largo plazo. El presidente del organismo, Leonardo Palacios, reiteró que el gobierno no puede transferir al sector privado su responsabilidad en la resolución de las fallas en el suministro de combustible que agravan lo que Palacios denomina pandemia económica. Afirmó que es al gobierno al que le corresponde atender la crisis de combustible, que no se puede resolver con pañitos calientes, con el traslado de costos adicionales, transacciones y financieros de importación de producto en un marco regulatorio que se hace muy complejo para tales fines.
el doctor José Gregorio Hernández fue un ciudadano ejemplar, nacido en los Andes venezolanos en el siglo XIX. Nuestra compañera Mardoley Prin nos tiene más detalles de su historia. José Gregorio Hernández Cisneros fue un médico, científico, profesor y filántropo venezolano, que este 30 de abril se convertirá en el cuarto beato de nuestro país. ¿Pero sabe usted quién era? Se lo contamos. José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo. Fue el segundo hijo del comerciante y boticario Benigno Hernández Manceda y Josefa Antonia Cisneros, aunque se convirtió en primogénito tras la muerte de su hermana Marisolina, quien falleció a los 7 meses de nacida. Fue un niño amable, alegre y divertido, pero sobre todo estudioso. A los 9 años inició su educación formal y a los 13 fue enviado a Caracas para que continuara con su formación. Isnotú se había quedado un poquito en el atraso, no habían posibilidades académicas y el papá, preocupado por la buena formación de su hijo, lo manda a Caracas. Estudia en el Colegio Villegas su bachillerato. En 1882 empieza sus estudios de medicina, se graduó en 1888 con grados honoríficos por su gran calidad académica y por su entrega a los estudios. Al graduarse, el doctor Hernández regresó a los Andes y en mula recorría Trujillo, Mérida y Táchira para atender a sus pacientes. Al año, José Gregorio se fue a Francia para ampliar sus conocimientos en la Escuela de Medicina de París. A los 2 años, regresó a Caracas y se convirtió en profesor de la Universidad Central de Venezuela, donde fundó las cátedras de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología. Puesto que él trae y hace una copia exacta del laboratorio de la Escuela de Medicina de París, con una inversión de 12.000 bolívares para la época. Trae todo lo mejor en cuanto a equipos y materiales, en cuanto a reactivos. Y no es que trajo el primer microscopio, trajo los 4 microscopios más modernos que habían, por ejemplo, en Sudamérica para ese momento, en 1891. José Gregorio Hernández, quien además hablaba más de 6 idiomas, dejó atrás la medicina empírica y fue pionero en la atención detallada y cercana a los pacientes. Con su capacidad compasiva de ponerse en el lugar del paciente, irlo a visitar en casa, saber sus condiciones de vida, aconsejar sobre lactancia materna, disposición de excretas y aguas, el lavado de las manos. Eso se llama y se llamó a posteriori, 100 años después, atención primaria de salud. Junto a otros 29 docentes de destacada trayectoria, funda la Academia Nacional de Medicina, desde donde se unieron esfuerzos con el Ejecutivo para enfrentar la pandemia de gripe española de 1918. Durante su carrera como galeno, el doctor Hernández mantuvo siempre una alianza entre la ciencia y la fe, y casi esta última lo aleja de la medicina para convertirlo en religioso. El primer intento en el monasterio de la Orden de San Bruno en la Cartuja, en Italia. José Gregorio allí se enfermó por las bajas temperaturas y las penitencias, se regresa a Caracas, tiene un segundo intento en el Seminario Mayor de Caracas y tiene todavía un tercer intento cuando se va a Roma al Colegio Pío Latinoamericano. José Gregorio siguió en la medicina y como laico se unió a la Tercera Orden Franciscana. Decidió unir así los 2 mundos que más amaba, ayudar al prójimo con sus conocimientos, sobre todo a los más necesitados. Por ello, desde entonces, lo llaman el médico de los pobres. Para muchos, ya hacía milagros en vida. A sus 55 años y tras un accidente automovilístico, el doctor José Gregorio Hernández murió aquí en La Pastora, en la esquina de Amadores. Pero su legado no quedó en el olvido. Un país entero le rindió devoción y reconoció en él milagros de sanación. Por ello, ahora los fieles le piden por su salud y los médicos poder seguir su ejemplo. Mardoley Prin, Televen. Y a tan solo días de la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández, un pintor venezolano ilustró varias secciones de los distribuidores La Florida y Baral Boyacá, conocida como Cotamil en honor al médico de los pobres. El artista Miguel García, oriundo del estado Lara, utilizó la aerografía para rendir tributo al doctor José Gregorio Hernández desde el inicio de la avenida Boyacá en el distribuidor Baral en sentido oeste-este. La frase hace el bien y el rostro del médico de los pobres
semáforos se han convertido en la bienvenida a todos los conductores que toman esta vía. A la altura del distribuidor La Florida, el guaro repitió Beato José Gregorio Hernández, esta vez con la cara del santo venezolano entre estrellas y colores. Y solo una cuadra más adelante lo plasmó con un libro de medicina en la mano. Bueno, y por supuesto Venezuela entera espera llena de júbilo este momento tan especial para todos nosotros como será la beatificación del doctor José Gregorio Hernández el próximo viernes 30 de abril. Momento de nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, un obrero de 49 años de edad fue asesinado tras resistirse a un robo en una unidad de transporte público a la altura del túnel La Trinidad en Caracas. La madrugada de este sábado fue asesinado el paisajista estadounidense Chris Bash dentro de su vivienda ubicada en Naguanagua, estado Carabobo. Autoridades confirmaron la captura de uno de los responsables del crimen. El paisajista de 69 años residía en la urbanización La Entrada en el municipio de Naguanagua. Cerca de las 2:20 de la madrugada, delincuentes habrían ingresado a su vivienda con el objetivo de sustraer sus pertenencias y algunos objetos de valor. Vecinos del norteamericano indicaron que desde el interior de la vivienda se escucharon gritos de auxilio, por lo que proceden a llamar a la policía local. Extraoficialmente se pudo conocer que Bash murió a causa de los golpes propinados con un objeto contundente. Otras 2 personas que residían en la vivienda con él resultaron heridas. Las investigaciones del caso están a cargo de la subdelegación del 6CPC de Las Acacias. Autoridades en la entidad también confirmaron la misma noche del sábado la captura de Cristian de Antonis Barranco, de 27 años, como presunto responsable del crimen, quien fue puesto a la orden del Ministerio Público. Chris Bash será recordado por diseños como los realizados en la sede de la organización Cisneros, el Hotel Caribbean o la Redoma de Guaparo de Valencia. Desde el estado Carabobo andino, Ignacio Yaguare, Televen. Seguimos hablando de sucesos y es que un obrero de 49 años de edad fue asesinado tras resistirse a un robo en la unidad de transporte público a la altura del túnel La Trinidad, municipio Baruta de Caracas. Fermín José Pascual se adelantó al sol como todos los días y salió de su casa en Propatria a cumplir con sus labores como constructor en una quinta ubicada en La Boyera. Solo llevaba su bolso con sus pertenencias. Cuando casi llegaba a su destino, varios sujetos se dispusieron a robar la camioneta en la que viajaba. Allegados de Fermín presumen que este hizo frente a los delincuentes y le dieron un disparo que acabó con su vida. A sus familiares los llamaron otras personas que estaban en la unidad de transporte para notificarles. El cuerpo de la víctima no fue trasladado a ningún hospital, pues murió en la escena del hecho. Funcionarios de la División de Homicidios del 6CPC acudieron al sitio a realizar el levantamiento del cadáver. Jonathan Cárdenas, Televen. 1000 panelas de cocaína fueron incautadas al norte de la península de Araya, en el estado Sucre, por funcionarios de la Guardia Costera. Pudimos dar con la captura de un bote tipo Peñero, con 3 motores fuera de borda, cada uno de 200 caballos de fuerza, que en su interior llevaban 1005 panelas y un peso bruto de 1137 kilos. Méndez López indicó que se encuentran tras la pista de grupos irregulares colombianos que operan en el municipio Cruz Salmerón Acosta para el traslado de estas sustancias prohibidas. Esta sería la incautación de droga más grande que coloca a la entidad sucrense en el segundo lugar por decomiso de alijo a nivel nacional. El estado Sucre en esta oportunidad se ubica a nivel nacional como el segundo estado de mayor incautación de droga a la fecha, con más de 1 tonelada, 200 kilos de droga incautados en 12 procedimientos, pero con 21 personas detenidas. El jefe de gobierno estatal, Edwin Rojas, elogió el trabajo hecho por los cuerpos militares durante el procedimiento. Admiramos esta gran operación
que es una de las más grandes en la historia de nuestro estado Sucre, de la lucha antidroga en esta región oriental. Es de destacar que hasta la fecha se han incautado más de 39 toneladas de droga en Venezuela. Se presume que este alijo iba con destino a Europa. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Gracias, Javier. Y en el estado Bolívar, un cadáver fue hallado dentro de una alcantarilla en la avenida Monseñor Zabaleta, del municipio Caroní. Nuestra compañera Valentina Pugliese nos amplía la información. Adelante, Valentina. La víctima fue identificada como Dioner Lara, de 28 años, fallecido por asfixia mecánica debido a la inhalación de gases tóxicos al introducirse en las tuberías de aguas servidas, junto a su compañero Marcos Pereira, de 16 años, quien se encuentra desaparecido dentro del drenaje. Estas personas formaban parte de una cuadrilla de jóvenes que desde hace aproximadamente 5 años se dedica a la búsqueda de objetos de valor que son arrastrados por las aguas negras para luego venderlas y poder subsistir. A meterse en la cloaca, a conseguir el sustento, conseguir una prendita o cualquier cosa que se puedan conseguir ahí, a ganarse el sustento. Y lamentablemente uno de los muchachos quedó asfixiado dentro de la alcantarilla y los bomberos no tuvieron el equipamiento adecuado para ingresar a sacarlo, y uno mismo, la misma población, tuvimos que meternos y sacarlo de ahí. Estamos esperando que baje la presión del agua para ingresar, a ver si conseguimos el otro cuerpo. Autoridades informaron que los esfuerzos primarios de rescate no han sido suficientes para hallar al joven atrapado, por lo que movilizarán maquinaria pesada para continuar con el trabajo. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Y al sur del estado Anzoátegui, un presunto delincuente murió tras recibir varios disparos cuando forcejeó con el propietario de una finca donde supuestamente cometía un hurto. El crimen se registró en el fundo Guereguere del sector Agua Clarita, en el municipio Francisco de Miranda, a las 7 de la mañana de este domingo. El occiso fue identificado como Omar Antonio Ruiz, de 47 años de edad. Según fuentes policiales, Ruiz supuestamente se encontraba en la referida finca cometiendo un hurto cuando fue sorprendido por el propietario, quien portaba un rifle calibre .22. Al parecer ocurrió un forcejeo entre ambos que culminó cuando Ruiz recibió 3 impactos de balas, distribuidos 2 en el brazo izquierdo y 1 en la región axilar izquierda. Se supo que una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana detuvo al propietario del fundo, de 50 años de edad. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Y en Táchira, este fin de semana, efectivos policiales se suspendieron fiestas que violaban las medidas de bioseguridad. En el procedimiento quedaron detenidos 14 personas por violar un decreto presidencial. Durante este fin de semana, la central de la Policía Regional recibió denuncias de fiestas en la parte alta de la ciudad de San Cristóbal. Una comisión de efectivos se dirigieron al sitio, donde los encargados del local, al notar la presencia policial, procedieron a encerrarse para evadir la comisión. Los funcionarios durante 4 horas trataron de mediar con los ocupantes del establecimiento, pero al no conseguir que abrieran el local, los efectivos procedieron a remolcar los vehículos de quienes estaban en la celebración. Viendo estos, las personas que estaban dentro del local decidieron abrir la puerta, donde se evidenció la presencia de 4 menores de edad y 18 adultos dentro del establecimiento. Como evidencia, se recolectaron 17 cajas de cerveza. Los funcionarios pudieron percibir el aliento etílico de la mayoría de los adultos. Luego de una charla sobre el COVID-19, se dejaron ir a los 4 niños y 4 adultos mayores, quedando a órdenes de la Fiscalía 14 ciudadanos por violar el decreto presidencial 4160 de cuarentena radical. En el estado Táchira, Fabiola Niño, Televen. Bueno, momento de una nueva pausa en el noticiero. Al regreso revisaremos el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. No se vayan.
Iniciamos nuestro recorrido internacional en Bagdad luego que el pasado sábado se registrara una explosión de una bombona de oxígeno en un hospital para pacientes de COVID-19 que dejara al menos 82 personas fallecidas y 110 heridas. El Ministerio de Salud indicó en un comunicado que más de 200 pacientes habían sido rescatados del edificio. Sin embargo, algunas de las víctimas sufrieron quemaduras y otras saltaron desde pisos altos para huir de las llamas, por lo que no descartan que el número de fallecidos podría aumentar por la gravedad de las lesiones de algunos de los heridos. Asimismo, el primer ministro iraquí Mustafa al-Qasemi solicitó investigar la causa de esta tragedia. En Estados Unidos, un niño de 3 años de edad murió luego de recibir un impacto de bala en una fiesta infantil en el sur de Florida. La policía de Miami informó que fue alertada sobre el tiroteo el sábado. Cuando llegaron a la casa, los agentes encontraron la víctima con una herida de bala y lo llevaron a un hospital donde falleció. Además, indicaron que una mujer de 21 años también resultó herida y fue trasladada a un hospital, mientras que el tirador huyó de la casa en la que se celebraba el cumpleaños de un niño. Y nos trasladamos a Chile, donde el presidente Sebastián Piñera presentó este domingo un proyecto de ley alternativo para permitir a los ciudadanos un tercer retiro del 10% de sus fondos de pensiones en un intento por frenar una medida similar aprobada en el Congreso para ayudar a la mermada clase media durante la pandemia. Luego de las modificaciones realizadas por el Senado, los afiliados del sistema privado de pensiones de forma voluntaria y excepcional podrán realizar el retiro, cuyo máximo será el equivalente a 150 unidades de crédito y el mínimo de 35 unidades de crédito. Y autoridades de Indonesia declararon muertos a los 53 marinos que formaban parte de la tripulación del submarino que desapareció el miércoles. El ejército informó que el suministro de oxígeno del KRI Nanggala 402 se habría agotado el sábado, 3 días después de que el submarino desapareciera en la isla turística de Bali. Agregaron que se han encontrado restos del sumergible en el fondo del mar. Bueno, momento de una nueva pausa. A regreso, las notas del mundo deportivo, así que no se vayan. Y este lunes, la atleta venezolana Yulimar Rojas recibirá el reconocimiento oficial del libro Guinness de récord por su marca mundial en salto triple indoor de 15.43 metros. Y el Barcelona derrotó 2-1 al Villarreal en un encuentro que se disputó este domingo. Y 26 privados de libertad se fugaron de los calabozos de la sede del 6CPC del municipio Carlos Arbelo en el estado Carabobo. Sandino Ignacio Yaguare con los detalles. Adelante, Sandino. La fuga de los reclusos se habría dado cerca de las 2 de la madrugada. Extraoficialmente se pudo conocer que los presos escaparon a través de un túnel que abrieron desde la parte interna del calabozo hasta las afueras del recinto. Versiones no oficiales señalan que no fue hasta las 6 de la mañana que funcionarios del cuerpo policial se percataron de la fuga masiva. El 6CPC, Policía Estatal, Policía Municipal y otros organismos de seguridad trabajan en conjunto para recapturar a los reos. Tras darse a conocer la noticia, habitantes de comunidades cercanas mostraron su temor y preocupación ante lo sucedido. Preocupante porque primero yo trabajo en el comercio informal, ¿verdad? Y prácticamente, como usted ve, trabajo con toda mi familia y más personas que trabajan aquí también, y viendo esa situación desatarse en esa prisión, ¿verdad? Y que fueron 26, son 26 detenidos privados de libertad que estaban ahí, que uno ni siquiera sabe quiénes son. Podemos pasar por ahí es como un ciudadano normal y corriente. Eso es lo preocupante de la situación. Extraoficialmente trascendió que para el día domingo 2 de los fugitivos habían sido recapturados, mientras que otro se entregó voluntariamente. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Bueno, momento de una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Regreso a lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. No se vayan.
nuestra sección de Lo Actual. Como siempre, estamos listos para revisar qué ha sido noticia en el mundo del arte y el espectáculo. Soy Cinzia Franceschiello y también les quiero recordar nuestras cuentas a través de las distintas plataformas digitales, @loactual en Twitter, @loactual Piso TV en Instagram y @CinciaFD en todas mis redes sociales. Estamos listos para conocer qué ha sido noticia el día de hoy. Damos inicio a las informaciones contándoles que la noche de ayer se llevó a cabo la edición número 93 de los premios Oscars, la gala más diversa de la ceremonia de los premios más importantes del cine en Estados Unidos. No se celebró únicamente en el tradicional teatro Dolby de Hollywood, sino que además se hizo desde la principal estación de tren de Los Ángeles, la Union Station, y desde varias locaciones repartidas por todo el mundo, entre ellas una en Londres y en Reino Unido. En una noche marcada por la pandemia del COVID, donde las medidas sanitarias como la reducción de aforo y las mascarillas tomaron protagonismo, en el film dirigido por Chloe Zhao, Nomadland, se llevó 3 de las 6 estatuillas más importantes de la noche, como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz Principal. Por otro lado, el Oscar a Mejor Actor Principal lo obtuvo Anthony Hopkins por su papel en The Father. Los premios de Mejor Actor y Actriz de Reparto fueron para Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah y Joo Hoon-jung por Minari, dejando a Glenn Close sin el Oscar por 8ª vez, mientras que el galardón a Mejor Película de Animación lo obtuvo Pixar con la cinta Soul. En cuanto a historia, solo 5 mujeres han sido nominadas en la categoría de dirección a lo largo de la historia, y solo una había ganado, Catherine Bigelow por la cinta Zona de Miedo en 2010, mientras que este año 2 de los 5 realizadores que aspiraron a la categoría eran mujeres, la directora de origen chino Chloe Zhao y la cineasta británica Emerald Fennell. La gran favorita y ganadora, Zhao dirigió Nomadland, un drama que cuenta la historia de una mujer que vive en su camioneta y lleva un estilo de vida nómada. La directora de 39 años fue nominada en otras 3 categorías, incluidas Mejor Película, Mejor Montaje y Mejor Guión Adaptado. Asimismo, un récord de 76 nominaciones fueron para mujeres este año, de acuerdo con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Momento de cambiar de tema para contarles que Willy Colón se encuentra grave de salud tras sufrir un accidente de tránsito. El intérprete, recordado por himnos de la salsa como Celo, Sin Poderte Hablar y Gitana, se accidentó el pasado 20 de abril, pero hasta este domingo trascendió la noticia cuando su directora de comunicaciones, Neil McCarty, confirmó el hecho y explicó que los Colón fueron sacados de entre los escombros y llevados a un hospital local, mientras que la esposa del músico y vocalista ya fue dada de alta. La gravedad de las lesiones del artista lo mantienen en el hospital. Se informó que Colón sufre de una conmoción cerebral y fracturas en su vértebra cervical. Por esta razón fue trasladado a un hospital de Virginia, donde su salud es delicada pero estable. Y de esta manera, amigos, nosotros llegamos al final de lo más destacado en el mundo del arte y del espectáculo acá en Lo Actual. Gracias a todos por acompañarnos. Será hasta una nueva oportunidad. Amigos, llegamos al final. Llegamos al final. Totalmente. La presente emisión del noticiero les dejamos, por supuesto, nuestras cuentas en Twitter, @elpisonoticiero Televen, y nuestra cuenta en Instagram, @elpisonoticiero Televen, para seguir minuto a minuto, por supuesto, todo lo que acontece.